Colombia insiste a España a la devolución de su tesoro prehispánico. En Argentina, denuncian a funcionarios de Milei por el traslado del oro del país al extranjero. Trump se reúne nuevamente con Zelensky, ahora en Europa. Bogotá reclamará por segunda vez a España el tesoro Quimbaya ante el silencio de Madrid. Colombia informó que solicitará nuevamente a España la devolución del llamado tesoro de Quimbaya, que consta de más de 100 piezas precolombinas de oro con unos 2.500 años de antigüedad. La nueva petición la hizo el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien adelantó que enviará al país europeo una segunda carta a través del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, para que las autoridades españolas nos contesten, indicó. El titular de Cultura dijo que la respuesta que han recibido es absoluto silencio y agregó que consideraban interesante que un gobierno progresista nos diera respuesta. La colección Quimbaya forma parte de las piezas más valiosas del Museo de América de Madrid, en España. Sin embargo, en mayo de este año, el país suramericano solicitó oficialmente el retorno de ese tesoro, cuyos componentes son considerados bienes de interés cultural de la nación. Hasta ahora hemos guardado maneras y formas muy tranquilas, abiertas y generosas, pero el que no se nos haya respondido todavía raya otro tipo de conductas que no está bien, dijo el funcionario. El titular de esta cartera manifestó que su país no dejará de insistir por dignidad. Correa recordó que el tesoro del Quimbaya fue un regalo expolio que le hiciera el presidente colombiano Carlos Holguín en 1983 de manera inconsultada y abusiva a la reina María Cristina de Hamburgo, quien estuvo casada con Alfonso VI de España. La colección fue solicitada en el 2017 por Colombia, tras una querella que se extendió por una década. Ese año, la Corte Constitucional indicó que la transferencia de la colección Quimbaya violó claras normas de la Constitución Política de 1886, entonces vigente. Por tal motivo, la nación debía iniciar los procesos para su repatriación. Hablando de oro, en Argentina denunciaron a funcionarios de Milei por el envío de las reservas de oro del país al extranjero. El traslado de parte de las reservas en lingotes de oro del Banco Central de Argentina al exterior, proceso iniciado a mediados de este año, derivó en una denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Javier Milei debido a la negativa a informar sobre el destino de esos valores. La presentación fue realizada por el diputado de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Es insólito que la República Argentina tenga que contemplar como si estuviéramos en un régimen absolutista del siglo XVII o del siglo XVIII, que se disponen de las reservas y que no se nos revele ni a dónde fueron, ni qué medios se usaron, ni qué resultados va a tener la Argentina, declaró el legislador, quien agregó que tampoco fueron informados con qué actos administrativos se dispuso. Además insistió en que es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que se sepa dónde está. Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación, pero todo lo demás es un oscuro misterio, continuó. Por eso consideró que el gobierno nacional toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia. Por lo tanto, ante la falta de respuesta al pedido de acceso a la información pública, elevó la denuncia ante la Procuración de Investigación Administrativa del Ministerio Público Fiscal. Dijeron que nos van a contestar y además nos retaron, porque nos dijeron que revelar esa información puede implicar algún tipo de cuestión para la estabilidad de las reservas, para la seguridad financiera de la Argentina, manifestó. A la espera de la decisión judicial, Pulti consideró que si Argentina sigue siendo una democracia y no un régimen absolutista al estilo de las monarquías previas a la Revolución Francesa, la justicia deberá proporcionar a través de una investigación la información que los funcionarios se negaron a dar. Y es que el primero en confirmar el envío de las reservas del Banco Central a Londres, en Reino Unido, fue el ministro Caputo, quien a mediados de julio calificó a la operación como una movida muy positiva. Es una movida muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada,
En cambio, si vos tenés oro afuera, le podés sacar un retorno, explicó. Mientras tanto, el pasado 2 de septiembre, el Banco Central anunció en un comunicado que había completado el envío de partes de sus reservas de oro al exterior y aseguró que estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente 4.981 millones de dólares, según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024. Además, manifestó su preocupación por la difusión irresponsable de información con fines políticos relacionada con estas operaciones antes de su finalización, porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos. La información sobre la administración de las reservas del Banco Central ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad, continuó. Recordemos que a inicios de septiembre, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó las restricciones del derecho de acceso a la información pública, ya que dijo que esas peticiones consumen muchos recursos públicos y reveló que las solicitudes se habían multiplicado por 10. Días antes, el gobierno había emitido un decreto para limitar el alcance de la definición de información pública. Además, cambió los parámetros de los que se entiende como documento de carácter público, excluyendo las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo o el examen preliminar de un asunto, y amplió de forma difusa y discrecional aquello que puede ser considerado como secreto. Hablando de Europa, en Francia, Trump se reúne nuevamente con Zelensky. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este sábado al Palacio del Elíseo en París para reunirse con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Luego, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, también llegó al Palacio Presidencial para participar en el encuentro. El jefe de Estado francés recibió al presidente entrante del país norteamericano en lo que es su primera visita en el extranjero desde su reelección a principios de noviembre, y ciertamente parece que el mundo está volviendo un poco loco ahora, y hablaremos de ello, sostuvo Trump ante la prensa al llegar al Palacio Presidencial. La reunión entre Trump, Macron y Zelensky se lleva a cabo al margen de la ceremonia de reapertura de la Catedral de Notre Dame, programada para la noche de esta jornada, y se trata del primer encuentro entre el líder del régimen de Kiev y el político republicano desde su reelección para la Casa Blanca. Medios indicaron que Zelensky sin duda tratará de buscar garantías de apoyo por parte de la potencia norteamericana en el futuro, mientras que la táctica oficial de Trump para resolver el conflicto ruso-ucraniano aún no ha sido definida por completo. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.